Hay historias que no se cuentan a plena luz del día. Historias que viven en los silencios de las familias, en los rincones de las casas, en las memorias de los abuelos, en los miedos que no tienen nombre. Bienvenidos a Cuentos a la luz de las velas. Acompáñanos, ponte cómodo y apaga la luz, que ya estamos entrando en el siguiente relato. Tenía 15 años cuando ocurrió esto. Mi hermana Elena y yo pasábamos un fin de semana en la casa de mi tía Camelia, en un pequeño pueblo llamado Santa Bárbara, rodeado de sembradíos, lagunas escondidas y bosques espesos. En ese lugar se contaba una leyenda, la del pájaro brujo, el chonchón, o más conocido como el tetué. Se decía que era un brujo que podía transformarse en un pájaro negro, de vuelo rasante y grito agudo, que merodeaba los campos para anunciar la muerte. Y esa noche, tras una maratón de películas de terror, decidimos salir a caminar por la parcela, iluminados solo por la luna. La brisa era húmeda, densa. Caminamos en silencio hasta llegar a un claro, donde mis primos encendieron una fogata y comenzaron a cantar una canción a este pájaro, entre risas. Según ellos, bastaba con invocarlo para que se hiciera presente. Una muy tonta canción. Según ellos, bastaba con decir: tetué, tetué, te invito a tomar el té con una taza al revés, llamándolo 3 veces. Lo tomaron como un juego, una broma rural para las nuevas citadinas como nosotras. Saltando alrededor del fuego, yo también reí con ellos, aunque una parte de mí sintió un escalofrío que no supe explicar. De pronto, una figura se acercó entre la niebla. Nos asustamos hasta que descubrimos que era mi tía Camelia, que iba a regañarnos por la hora. Eran casi las 3 de la madrugada. Riendo nerviosos, volvimos a casa como si nada. Pero algo, en lo profundo de mí, ya sabía que esa noche no sería como las otras. De repente los sauces a la orilla del canal se mecían como un temporal. La noche estaba ruidosa. El viento. Todo era muy extraño. En ese momento aún no podía entender, aún no sabía lo que estaba por venir. Dormía en la habitación del fondo, con vista al sembradío por donde habíamos vuelto caminando. Mi hermana estaba recostada a mi lado y aún no habíamos apagado la luz. Cuando escuché el aleteo, pensé que eran mis primos molestando, así que abrí la ventana y grité: «Marcelo, deja de molestar». Y entonces lo escuché sobre mi cabeza, muy cerca. El sonido no era humano, pero tampoco era un animal, no era un pájaro, era algo distinto. Sentí el batir de alas sobre mi cabeza. Lo sentí tan cerca. Cerré la ventana con fuerza y puse el seguro. Y desde la cama veíamos la sombra, una forma enorme, oscura, rozando los cristales. No podía ser real. Nos abrazamos asustadas. Elena rezaba alguna oración y de repente el grito cesó y por un instante hubo silencio hasta que llegaron los pasos. Primero fue la puerta abrirse, luego un sonido como de pezuñas que hacía crujir el piso de madera
como si una cabra caminara erguida en el pasillo. Escuchábamos el llanto de mi tía y el gemido de su madre, los lamentos y respiración agitada de mis primos en la lejanía. Elena sollozaba y hacía oraciones al azar que no entendí. Y yo invoqué la protección de mis tatas. En mis memorias quedaban los restos de sus palabras, de sus oraciones. Las escuché tantas veces. La casa vibraba y me atreví a mirar debajo del dintel de la puerta y vi su sombra. 2 patas oscuras paradas justo detrás. Yo me aferré a la frazada, llorando, temblando. Sentí que esa cosa estaba a punto de entrar, de romper la puerta. Escuché sus dedos largos, crujientes, tocando la madera. Su respiración. Y entonces oré distinto, no a Dios, sino a los míos. Volví a invocar a mi tata, a mi mami Lili. Por favor, cúbranme con un velo negro, que no me vea. No me dejen sola. Y después, oscuridad. Creo que me desmayé del miedo. Desperté con los gritos de regaño de mi tía a los primos. Eran pasadas las 7 de la mañana. Mi hermana seguía inmóvil, gris, como una muerta. Ellos confesaban entre lágrimas que habían invocado al pájaro brujo. Y ella continuó caminando. Sabía lo que venía en camino. Fue directo a la cocina. Y mientras yo llamé a mi padre por teléfono, le dije que estábamos enfermas, que viniera por nosotras y no necesito más. Ya venía en camino. Desde la ventana vi a mi tía poner una mesa en el patio, una taza blanca dada vuelta y con el té servido en el plato, tal como la tonta canción. Minutos después la puerta sonó, corrí a abrir, pensando en que era mi papá, pero me detuve en seco. No era él. Era un hombre de baja estatura, sucio y con olor a hierba podrida y muerte. Su cabello era una maraña negra y vestía una chaqueta larga. Mi tía ya lo esperaba. Le ofreció el té y le dijo: tómalo y te vas, casi como una orden. Él bebió en silencio desde el plato y desapareció por donde vino. Mi padre llegó poco después. Nos subió al auto sin hacer preguntas y nos llevó al mar. Pasamos horas escuchando las olas. Yo lloré, me sentí libre, como una hija del agua, como si el mar pudiera llevarse el miedo. Pero lamentablemente la historia no termina ahí. Al día siguiente tuvimos que volver a Santa Bárbara. Juan, mi primo, había fallecido. Se ahogó en el río, pese a ser un nadador experimentado. El pájaro no solo había venido, había cumplido su anuncio. Ese que nosotros invocamos. Mi hermana Elena se perdió en el mundo de locura. Ya no hablamos. Solo la veo desde lejos. Se quedó en ese mundo, en silencio. Y mi primo Marcelo se fugó de su hogar hace mucho tiempo. Y la casa oscura y etérea. En ella solo quedaron mi tía Camelia y su madre, solas, como 2 sombras sentadas en la galería, mirando hacia el campo sin decir una palabra, esperando. Pocas veces volvimos. El daño ya estaba hecho. El silencio desde entonces pesa más que cualquier grito. A veces me culpo. ¿Qué habría pasado si hubiera detenido a mis primos
Su ira tomado en serio las señales. Pero aprendí que el dolor también es maestro, que las decisiones nos construyen aunque duelan, y que el miedo puede abrir puertas hacia lo sagrado, oscuro, hacia lo desconocido. Sé que esa noche mis abuelos estuvieron conmigo. No los vi, pero los sentí, como un abrazo que no se toca, como un calor que brota adentro cuando todo afuera es frío. Me cubrieron con su presencia, suave como un velo negro. Sigo orando por ellos, por su descanso. Ellos para mí tenían el don, ese don que nos enseña a hacer que el miedo no duela tanto y que el dolor se pueda llevar. Gracias a ellos, esa noche no me rompí y quizás por eso sigo contando esta historia. Muchas gracias por escuchar. ¿Tienes un relato que te persigue? ¿Una historia que tu familia siempre evitó contar? Envíanos tu experiencia a cuentosalaluzdelasvelas@gmail.com o a Undomiel en Instagram y forma parte de los próximos episodios. Porque a veces lo más aterrador es lo que aún no se ha dicho y algunas historias no terminan, solo aprenden a esperar en silencio. Gracias por escucharnos. Buenas noches.